versículo número 1. Es importante saber esto porque yo sé que hay personas que quizás no se congregan, pero siguen buscando al Señor, y eso no hay ningún problema en el sentido que el enemigo vaya a dañar sus vidas. Pero siempre que una persona se aleja, a veces está buscando una excusa porque tiene algo pendiente de seguir viviendo allá afuera. Y es importante saber que lo que tenemos hay que cuidar. Tenemos que cuidar nuestra asistencia, nuestro lugar que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Acuérdese que en David tenemos muchos ejemplos muy hermosos que vamos a considerar hoy. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Cuando usted lo vea proyectado, me da un amén. Gloria a Dios. 1 Samuel capítulo 16, verso 1, si es tan amable estar de pie mientras leemos estos 5 versos. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuánto te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor le dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel a quien yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Y dice aquí: y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos momentos de meditar en tu palabra. Bendícenos con ella, pues creemos, Señor, que hay un lugar en nuestro corazón para tu palabra. Permite, Señor, que pueda ser atesorada y pueda ser cuidada, Señor, en nuestra vida, de manera que nadie lo arranque, ya que tú has anunciado, Señor, que a veces los afanes de la vida arrancan lo que ha sido centrado. Permite que permanezca con nosotros tu palabra sellada en nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos. Usa mi vida, Señor, para bendecir a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si es tan amable sentarse. Esta porción de la Escritura es tremenda porque primero habla acerca de Saúl. Y dices en la Escritura que Samuel estaba siempre, como Dios lo había usado a él para darle palabras a Saúl cuando él se le habían perdido las asnas, y le había dado palabras de que Dios lo quería poner en el reino. Y cómo le pesó a Samuel después de que Dios le había anunciado que a Saúl el Señor lo había ya rechazado, lo había desechado de la posición que tenía. Es importante saber que muchas veces hemos hablado acerca del llamamiento, que se dice que es irrevocable. Los dones y llamamientos son irrevocables, pero aquí vemos a un Saúl que le hicieron un llamamiento para un servicio, pero sí fue revocable. No es que la palabra esté equivocada, pero el llamamiento, el ministerio, la función de reino para Israel había sido dada por Dios, y eso es irrevocable. Ya Dios la había dado para que Israel la tuviera, pero Saúl, como el vaso Saúl, como no se guardó en los principios de Dios, él sí fue revocable. Pero el reino no, se lo iban a transferir ahora a otro vaso que Dios da testimonio que él lo había escogido. Cuando Dios, hermano, escoge, ahí él no se equivoca. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Dios no se equivocó. El pueblo pidió un rey y él, conforme a su petición, se los dio, pero todavía no era el tiempo. El tiempo era ahora, en el que Dios había escogido para reinar, y no tenía las características ante los ojos de los hombres como Saúl. Saúl tenía características ante los ojos de la gente porque era un hombre alto, un hombre imponente, pero
David no tenía esas cualidades, estaba todavía jovencito. Sin embargo, cuando Dios escoge aunque esté uno pequeño, aunque no tenga la estatura, aunque no tenga la talla, pero a su debido tiempo Dios cumple lo que promete. Dios te ha dado promesas a cada uno de ustedes. Desde que se convirtieron a Cristo, muchas veces llegaron las promesas, siendo tan pequeños en la fe. Sin embargo, cuando Dios promete, Él prepara y Él evidencia a quien Él ha escogido. Acuérdese que la Escritura dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces aquí vemos a uno que Dios mismo da testimonio de dónde se encontraba. Y entonces le dice: quiero que vayas a una familia. Y dice David que cuando a él le preguntaron quién era, él dijo que era una de las familias más pequeñas, es decir, menos tomadas en cuenta. No era una familia distinguida, sino era simple y sencillamente una familia ordinaria, normal, pero que había cosas que Dios le había puesto en su corazón agradarse por causa de la vida de esta familia. Y entonces le dice a Samuel: quiero que vayas a la casa de Isaí, el de Belén. Y cuando menciona este lugar, Belén quiere decir casa de pan. Quiere decir entonces que la vida de Isaí, aunque era una familia ordinaria, tenían una bendición, tenían la costumbre de estar en la casa del pan. Y la casa del pan es donde se comparte la palabra de Dios. Quiere decir entonces que ellos se distinguían por ser una familia que tenía tiempo para dedicárselo a Dios. Benditos aquellos que disponen tiempo para dedicárselo a Dios y reciben la palabra y se edifican. Y déjeme decirle, quizás ellos nunca pensaron que fueran a ser tenidos en cuenta de esa forma. Quizás tú pienses que Dios no tiene algo para ti, pero la Escritura dice que Dios está preparando un reino de sacerdotes y de reyes para gobernar con él 1000 años. Hermano, hasta el milenio. Pero ¿y qué aquí? Mire, aquí no hay gran recompensa. La buena recompensa es allá. Aquí yo le voy a decir una cosa. No está uno así como ya vio la profecía. Por ahí en las espaldas se levantan amenazas y no da mucha garantía, pero sí nos podemos refugiar en Dios y ahí está nuestra garantía. Pero viene un reino donde Dios está preparando lugar para todos aquellos que se hagan cargo de ministrar a manera de sacerdotes y la presencia de Dios. Usted puede ministrar la presencia de Dios desde su lugar. Yo me recuerdo que yo nunca en mi mente jamás pensé que Dios me fuera a llamar a pastorado, pero me recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, mis primeras visitas, yo me metía a adorar a Dios sin estar considerando si alguien más lo hacía o no lo hacía. Yo llegaba y me metía y yo sentía tan bonito estar ahí buscando al Señor, y eso era lo único que a mí me saciaba. Pues déjame decirle, cuando tú vienes a buscar al Señor, no importa que no estés en el altar, tú puedes estar haciendo un oficio sacerdotal cuando estás ministrando al Señor, porque el sacerdote tenía funciones y es que levantarle al Señor un pueblo con adoradores, con servidores. Pero después, cuando Dios enviaba la respuesta, enviaba profetas. Y el profeta era el mediador de Dios para traer su palabra. Entonces, nosotros podemos hacer la función sacerdotal, podemos prepararle al Señor cántico y atraer su presencia para que sucedan cosas que cuando llegue la palabra, sea estudiada o sea escuchada, podamos nosotros tener los beneficios que trae eso. Isaí, junto con su casa, estaba ahí siempre, y Dios da testimonio de él, el de Belén. Oiga, Dios tiene en su corazón donde usted vive, y si usted le está adorando al Señor, Él tiene su registro en el reino de los cielos. Cuando usted se bautizó, el Señor apuntó su nombre, pero registró su lugar donde usted se desenvuelve. Y el Señor puede decir: el de San Diego, el de San Isidro, el de National City, el de Vista, el de Oceanside. Él tiene registro donde usted vive. Y aquí da testimonio que cuando le dijo a Samuel: quiero que vayas a la casa de Isaí, el de Belén. Y entonces lo identifica y le dice: porque entre sus hijos yo he escogido a uno que ha de ser rey para mí. Oiga,
Dios tiene en mente no solamente que venga usted a la iglesia, pero que le toque la bendición que entre de los de su casa, Dios tiene escogidos. Escogidos para que puedan hacer una función de autoridad. Toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad se la ha dado a la iglesia. Entonces en la iglesia está compuesta de familias como la suya. Y ahí el Señor, de repente, el que menos usted piensa, quizás el más pequeño, o quizás el más grande, yo no sé, pero en David fue el más pequeño. De 8 hermanos, él era el más pequeño. Y esto es importante porque dice aquí la escritura en el verso 2, que Samuel le respondió: ¿cómo puedo ir yo a ese lugar si Saúl se entera? Dice, me va a matar cuando él sepa que yo voy a ungir a alguien. Tú no tienes que decir a qué vas, tú solamente vas a ir a preparar un sacrificio. Mire, hermano, pueden ser los días como regulares de servicio, pero de repente Dios escoge un momento de servicio para dar una promesa, para dar una profecía, para anunciar algo que Dios quiere hacer con tu casa. Así lo hizo. Y mandó traer un profeta que dice que sus palabras no caen en la tierra si no tenían cumplimiento. Qué tremendo. Entonces, dice aquí la escritura, hermano, que le dijo: solamente toma contigo una novilla y prepara para el sacrificio. Y entonces el Señor, hermano, le dijo: ahí cuando estés en el servicio, vas a ungir a quien yo te indique. Quiere decir que todavía Samuel no sabía ni bien por dónde iba a correr la profecía, pero él se dispuso y dijo: Dios me va a mostrar quién. Y aunque le falló como 7 veces, a la 8ª le atinó. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, siempre está a nosotros diciéndoles: tú mira lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Dios ve lo que está dentro de ti. Quizás el enemigo se ha hecho cargo de menospreciarte. A mí muchas veces me trató de humillar, pero yo las humillaciones que me hacía, las agarraba por el lado amable, dice, ¿verdad? Y las tomaba yo como broma. Cuando me ofendían en la escuela, a mí me decían, para empezar con el nombre, me decían: ¿Tú te llamas Eduardo Barros y Espinillas? Y yo lo tomaba por el lado simpático, ¿verdad? Porque decía: qué ocurrencias, ¿no? Se le ocurrió a alguien que esto se parece así, porque los barros en la nariz pues no son nada bonitos. Y yo dije: algo me están diciendo, pero no lo tomaba ofensa y ahorita lo puedo platicar, no me duele. También me hicieron muchas críticas por la nariz, me hicieron críticas de muchas y yo siempre lo tomé sin ofensa, pues, ¿verdad? Y yo lo puedo platicar porque, pues, somos libres en Cristo, pero desde antes que viniera Cristo aprendí a superar muchas cosas. Había un compañero de la escuela que éramos vecinos por la misma colonia, y entonces se juntaba mucho conmigo y me dice: ya sé cuál es tu nuevo nombre, me dijo. ¿Cuál? Pinocho, me dijo. Y siempre me salía con cosas y yo nunca me ofendí, nunca, al contrario, hasta me hacían dibujos, me hacían caricaturas en la escuela. Porque había un muchachito muy llevado que llegaba y traía unas tijeras, y de repente le llegaba uno por acá atrás y le dejaba ahí así como para que lleve la kippah. y entonces cortaba, y entonces cuando empieza a salir pelo salía así como zacate, entonces me dibujaban así con el zacatito acá atrás, ¿verdad? Y yo lo veía, hasta lo guardé porque se me hacía chistoso, me pusieron así en una caricatura y la tenía guardada por mucho tiempo. No me ofendí. Pues saben una cosa, hay gente que sí se ofende cuando hacen burla de él, cuando alguien se ríe de él, cuando alguien trata de hacer chiste de usted. Déjeme decirle, tenemos que aprender a sobrellevar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que hay cosas que a Dios le agradan cuando uno está dispuesto a no guardar en el corazón un coraje, un sentimiento. Y mire qué tremendo, porque cuando van a la reunión donde iba a haber el sacrificio, dice acá en el verso 4, Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro, dice que venían temblando. Bueno, una cosa agradable a los ojos de Dios es que había gente que tenía respeto de Dios. Cuando hay respeto de Dios en un lugar, Dios se agrada. Y mire, ellos venían, decían: viene Samuel, de segurito que va a dar una palabra, y ay, Dios mío.
a ver si no me agarran la presencia. ¿Nunca has venido así? De que, no sé, cuando va a empezar la profecía, Padre bendito, no me van a exponer por nombre aquí delante de toda la iglesia. Yo no sé si usted ha venido así, pero yo sí. Yo sí he venido así cuando yo iba a una iglesia donde vi que se movía la profecía. Y había una hermana que Dios siempre la usaba y hasta por nombre le hablaba a la gente. Y yo había tenido todo un día de muchas luchas en mi trabajo. Y entonces cuando estaba en el trabajo surgió por una tentación y yo le dije, Dios mío, líbrame, Padre, yo no quiero caer delante de tus ojos, por favor, guárdame. Y entonces llegué a la iglesia y cuando se levanta la profecía, a ti te digo, hijo mío Eduardo, dije, ay papá, me van a descubrir que me llegó una tentación y ya no hallaba yo si meterme bajo la silla o ir al baño o algo para que no me fueran pues ahí sí me dio temor. Pero que sale la profecía y dice, yo me he agradado de ti por cómo has reaccionado ante la tentación. Y Dios santo, que si me dejo ir con la corriente y me agarran en la iglesia y me descubren. Y yo tenía mucho respeto de la profecía y la sigo teniendo hoy. Y yo le quiero decir, estos ancianos, por algo están ancianos, porque habían adquirido sabiduría, y cuando vino el profeta vinieron con respeto para ver si la palabra que iba a dar iba a redarguir sus corazones. Pero le dijo, ¿vienes en paz? Le dijo, vengo en paz, vengo a hacer un sacrificio. Y cuando llega, hermano, dice en el 5, y él respondió, en paz vengo, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Pero luego le dice, consagraos, oiga, consagraos y venid conmigo al sacrificio. Y Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Oiga, venía ya con la novilla, venía al sacrificio. ¿Cuánto tiempo cree que les dio para que se consagraran? Pregunto. Instantáneamente. ¿Cómo yo me puedo consagrar instantáneamente? ¿Cómo yo me pudiera consagrar ante el sacrificio? Cuando uno llega a limpiar sus vestiduras y llega al altar y se postra y le dice, Señor, sin duda alguna algo no te gustó en mi vida, pero te pido perdón y te pido, Señor, que me limpies y que me renueves la mente y el corazón y lo que siento y lo que pienso y lo que hago y lo que hago. En ese momento se está consagrando. ¿Sabe usted una cosa? Para preparar el sacrificio es importante venir a ponerse a cuentas con Dios antes que empezar el sacrificio. Pero tenemos que hacer un hábito de ello. Quizás usted venga en el camino un poquito tarde, se puede ir consagrando desde que viene manejando en silencio. Cuando empieza con Dios, Padre, voy a ir a alabar tu nombre, yo no quiero llegar así con mis manos sucias, porque traen ira, traen contienda, me tuve por ahí una discusión, pero quiero limpiarme, quiero consagrarme, quiero dedicarte a este servicio, quiero ser hallado delante de tus ojos, aceptable. Lo puedes hacer cuando vienes manejando. Y si vienes a tiempo, lo puedes hacer aquí en el altar. Ahí dice que Samuel les dijo, se me van a consagrar todos ahorita, a los ancianos y también la casa de Isaí y de todos sus hijos. Y ahí los tenía, hermano, para que a limpiarse, porque cada vez que venimos a la iglesia Dios nos da una limpiadita. ¿Cuántos reciben esa limpieza? Amén. Con su palabra es agua viva y nos limpia. Ahora fíjese una cosa, dice en el verso 11, y Samuel le dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aunque queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí, manda a buscarlo, y envió por él y lo hizo entrar. ¿Qué tenía este joven menor que no estaba ahí en la reunión del sacrificio, ni al culto había venido? Pero el hecho de que no estaba en el culto no quiere decir que andaba mal. Estaba haciendo labores, comisiones. Yo quiero decirles algo, muchas veces, a veces nos impide venir al servicio alguna actividad. Que una mamá tiene un hijo enfermo, que el esposo está enfermo, que la esposa no se siente bien, y usted no viene a la iglesia, no quiere decir que usted está en pecado, porque usted está sirviéndole a Dios en su casa. Y acuérdense que primero la casa y después la iglesia. No es primero la iglesia, después la casa. Porque si no puede un pastor gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia?
Entonces hay principios primordiales en Dios, pero tienen que ser siempre con un buen motivo. ¿Qué estaba haciendo David? No estaba cuidando a su papá, no estaba cuidando a sus hermanos, pero le habían encomendado unas ovejas y las estaba cuidando. Y dice ahí la escritura que cuando él ya entró, no daba la talla en tamaño ni en edad, no la daba, pero tenía cosas que sus otros hermanos deberían tener que no tenían. Y mire sus características aquí. Dice que era rubio. ¿Y qué es rubio? ¿Mandé? Güerito, ¿verdad? Cosa curiosa, pero en el ámbito terreno nada tiene que ver güerito, morenito, negrito, no tiene nada que ver eso, porque eso ante los ojos de Dios no cuenta, pero en el ámbito espiritual un negrito sí cuenta, un espíritu negro sí cuenta. Mucha gente ha cambiado ese principio espiritual por el físico, y entonces la agarran con las supremacías blancas y atizan a los morenos y a los más oscuritos. Entonces está mal, porque Dios no hace excepción de personas. El Señor, hermano, no le interesa tanto cómo tú te ves por fuera, lo que le interesa es qué tan blanco estás por dentro. Entonces dice que venía rubio. Quiere decir entonces que él estaba buscando donde él vivía la presencia de Dios. Porque estamos hablando principios espirituales, aunque aquí se vieron materiales, pero dice que era rubio y de ojos hermosos. A ver, hágame una caída de ojos. No se refiere, hermano, a la coquetería, se refiere a la limpieza de su mirada. Quiere decir que David era un joven que, a pesar de que estaba joven, cuidaba sus ojos con una mirada tierna para sus ovejas. Porque imagínense cuidar unas ovejas con ojos de ogro o de sargento mal pagado, decía mi mamá. Oiga, ¿sabe que en Cristo tenemos que cambiar hasta la manera de mirar? La manera de evidenciar si estamos contentos. En los ojos se muestra si uno tiene una mirada dulce o la tiene una mirada así que dicen, este tiene ojos de matón. Estaba viendo un reportaje que hicieron acerca de los aliens que han encontrado cuando se han accidentado los platillos, y entonces vi una autopsia que estaban haciendo, un pedacito y entonces los agarraron a uno y lo pusieron, y entonces tenían los ojos negros, y entonces así como un zapato, ¿verdad? La superficie del ojo. Y entonces el que estaba haciendo el forense decía, qué raro está esto. Entonces agarró unas pencitas así como las que usan para sacarse las cejas las mujeres, y entonces le empezó a levantar así y se dio cuenta que no era el ojo, sino que era una especie como de lentes, pero internos, con los que él podía adaptarse a la luz, porque ellos tienen otro sistema de vista. Y entonces me pude dar cuenta qué feo se ve en la mirada oscura. Un día fuimos a una convención de liberación y estaba ahí una persona dando su enseñanza que fue muy famosa, pero lo que se me hizo tan raro es que cuando la estábamos viendo a distancia, yo le miraba los ojos negros. Y entonces le dije a mi esposa, le dije, mira, esta güera y los ojos negros, una americana de pelo rubio, con los ojos negros. Dice, yo también la veo así, qué raro. Cuando nos acercamos con ella, porque tenía yo una pregunta que hacerle, me di cuenta que sus ojos eran azules. Y entonces ahí es donde me entró el desconcierto. ¿Por qué si tenía ojos claros, yo la veía con los ojos negros? Es que Jesús dice que los ojos son como la lámpara de nuestra alma. Wow, entonces mira si tu ojo hay luz o si tu ojo es tenebroso. Y yo le miraba los ojos tenebrosos y dije, Padre bendito, y está ministrando al pueblo de Dios con mirada tenebrosa. Dios nos limpie los ojos. Diga usted, ¿ha hecho fuera de mi vida? Toda tiniebla y toda mirada tenebrosa. Me la arranco. Padre, límpiame. Dame ojos sanos para mirar con amor. ¿No decía la profecía que tenemos que mirar con amor? Entonces, dice que David era un joven de ojos hermosos y era bien parecido, que dice que le caía bien a la gente. Tú eres bien parecido, eres bien parecida, no por la hermosura física, sino por la actitud. Qué bonita es la actitud
agradable. Hasta le dicen, este es de sangre ligerita. ¿Acaso la pesaron? No, es que hay gente de sangre pesada. Parece que lleva metal en la sangre. Y hay otros hermanos que se llevan bien con todo el mundo. Le puede usted hacer una conversación a unas personas que son así, como David, bien parecida, y le puede platicar de lo que sea, y no le va a mandar así con una cara de sinsabor. Pero hay personas que no se les puede acercar como Saúl. Saúl no tenía, hermano, no era bien parecido. Traía una lanza y tenía ojos matones. Mirás que matan. A ver, voltea a ver a alguien, dígale, a ver tus ojos. ¿Son ojos hermosos o miras que matan? Ya nos quitaron la mirada matones. Ya nos dieron ojos nuevos, hermano. El Señor ha puesto colirio en nuestros ojos para que seamos agradables, para que podamos sobrellevar cualquier situación. Cuando uno se enoja, la mirada le cambia. Así que cuide sus ojos azules. Diga, recibo. No lo físico, en el ámbito espiritual, hermano, con una mirada limpia. Amén. ¿Me están dando a entender? Bueno, entonces dice la Escritura que el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngele. ¿Por qué? Porque este es el distintivo en que tú te tienes que fijar. Porque él veía su apariencia, su imponencia, porque si se va a hacer un rey y va a ocupar el lugar de Saúl, tiene que ser alguien que venga así como cuando se enfrentan los boxeadores. ¿Cómo se enfrentan los boxeadores? ¿Con ojos dulces? Unas miras tan horribles. Al Paquiao, que es cristiano, santo su nombre, padece el demonio cuando se enfrenta con otro que lo está viendo. Una mirada tan horrible. Y yo aprendí de esas cosas en el pasado, porque el que intimide al otro es el que va a ganar. Entonces, de David se ha oído que dicen que era feo, pero el feo se le parecía a Goliat. Pero ante Dios, hermoso, de dulce apariencia, de trato bonito, hermano. ¿Cómo sería toda la actitud de David con sus ovejas? Oiga, ¿cómo mirará Dios nuestras miradas con los niños? Yo conocí uno, hermano, que hasta le decía así: si se me acerca, así, si se me acerca le voy a dar un coco. Que es insoportable, escuincles. Y yo, santo, ¿qué dirá Dios? No, hermano, a los niños hay que tratarlos aunque algunos son bien chapulines, ¿verdad? Que corren, que brincan, que inquietos, pero son niños. Y dijo el Señor que de ellos es el reino de los cielos. Yo por eso a mí me gusta que los niños vengan aquí, dancen y se agarren del bracito y se dan unas regocijadas. Y yo no muy común veo eso en las iglesias, pero un día vi una americana y estaba viendo un programa, están pasando cortos de diferentes iglesias, y que veo una donde están los niños saltando y brincando junto con los papás. Yo decía, eso es lo que se necesita en una iglesia, que le den libertad a los niños para que vengan y se gocen. Pero hay adultos, hermano, que no quieren escucharles corriendo. Es su mentalidad amargada, porque lo que tenemos que hacer es disfrutar lo que hace Dios con ellos. Cuando se saben meter, cuando se saben disfrutar, cuando están gozándose. Hermano, ¿qué sentirán los niños cuando les dicen ya es hora de la adoración? Vámonos, han de decir, y para mí no hay profecía. Entonces hay que dejarlos, para que se queden aquí mientras es la profecía también. De repente les cae así, dice el Señor. No, amén. No le gustó. ¿No le gusta? Déjenlos un ratito más, hay que dejarlos un ratito más. No se los lleven cuando, oye, hermano, le estamos dando a Dios, cuando viene de allá para acá, que también ellos reciban. ¿Qué si le dan una profecía a un niño? ¿Qué si en vez de que le hablen al pastor, le hablan a un niño? Y que la profecía dice, no hablo a ti, pastor, le hablo a este otro pastor que viene para desarrollarse. Porque aquí le llegó a David. Le dijeron, no va a seguir el servicio hasta que lo traigan. Y cuando lo vio, dijo, este es. Oiga, a temprana edad que le llegue la palabra profética. A temprana edad le llegó una palabra profética a Eduardo. ¿No es cierto, hijo? ¿Qué edad tenías? Estaba chico, tenía 12 y parecía de 10. Estaba pues así como ahorita, que no ni le digo cuántos años tiene, pero le dicen Eduardito. Pero ya es un hombre, ya es papá de 3.
pronto van a ser abuelos. Los años van volando, ¿eh? Dice Coral, sí, están creciendo muy rápido. De repente salen así, con la herencia bonita, que se casan jóvenes. Mejor que lleguen a la estatura que Dios juzgue. Porque nosotros podemos ponerle, como a David, lo veían pequeñito, y a veces le lo invitaron al servicio. Pero dijo, no vamos a continuar con el servicio hasta que llegue ese otro. Porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Ay, hermano, qué importante es que estén cuando está la unción, porque les puede cambiar la vida. De repente el niño travieso se torna en un profeta de Dios. El que es bien inquieto y que se anda corriendo y distrayendo, de repente lo va a tomar el Señor y se va a poner quieto, va a decir, pueblo mío, así dice el Señor. A mí me tocó ver hoy, yo tengo un video por ahí de una reunión de niños americanos. Y entonces estaba en una reunión de profetas y tenían a todos los niñitos chiquititos. Y había una niñita que apenas que aprendió a hablar. Y entonces le dice la hermana, que era la que estaba al frente, la profeta que les estaba dando la instrucción profética a los niños, después de ponerles su buena ubicada a cada uno, porque les habló fuerte, les dijo, quiero decirles primeramente que aquí no acepta Dios hipócritas. Aunque ustedes son niños, ustedes han mostrado hipocresía delante de los ojos de Dios. Así les está hablando. Y entonces los niños le dijo, y vengan para acá y ahorita les voy a lavar las manos. Y estaba un bote así con los de la basura y agarró sus botellitas de agua y dice, ahorita les voy a lavar las manos. ¿Por qué? Porque con estas manos alaban y levantan sus manos y alaban a Dios, y con estas manos se pelean en la escuela. Y con esos labios vienen y le cantan a Dios, y con esos labios van y echan mentiras. Y así que los voy a alabar porque Dios no quiere gente hipócrita. Así les está hablando, chiquititos. Yo dije, ay, esta está bien bárbara. Oh, pero cuando les empezó a lavar las manos, a los niños se les salían sus lágrimas, arrepentidos. Y entonces, cuando ya pasó esa parte, entró toda la instrucción y luego llegó la prueba de la instrucción. Y entonces le dice, a ver, de los adultos que están aquí, ¿cuántos de aquí son los que les cuesta más trabajo creer en la profecía y en la revelación? Y pues ahí salió una mamá. Y le pásale, siéntese aquí, le puso en su silla. Y entonces pasan a una chiquitita. Dice, a ver, tú ven, párate aquí. ¿Tienes algo que decirle? Y la niñita con su voz tierna, sí, tengo algo que decirle. Yo quiero decirle a usted, y le empezó a decir, ¿verdad?, que cuando usted era niña, a usted le daba mucho miedo voltear para el closet. Y usted creía que nadie la quería porque su mamá la regañó. Pero eso no es cierto. Dios siempre ha estado con usted. Usted cree que Dios nunca estuvo con usted, pero Dios estuvo con usted y me lo está revelando a mí. Y la niña estaba la señora, porque le estaban hablando. Porque Dios evidencia, ¿no? Y no le importa la edad que cada quien tenga. Dios puede usar a nuestros hijos, a nuestros niños, hasta los que más traviesos aparentemente son. A esos Dios, hermano, porque donde el Señor usa o cae el Espíritu Santo, lo cambia en otra persona. ¡Ah, su nombre! Hay esperanza, hermano, en las familias para los hijos. Hace poquito fuimos a visitar aquí a mi hermana Sandra, a su casa, ¿verdad? Y ¿verdad, Sergio? Estuvimos ahí con ustedes una noche. Y entonces cuando ya me iba, vi a sus niñas, y ella tiene son gemelas, ¿verdad? Unas gemelitas. Entonces estaba yo hablando ahí y la niña como que interrumpía, y el papá le decía, pues calmada, ¿verdad? Y entonces, can I ask you something? Me dijo, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Are you pastor? Sí. I love you. ¡Oh, Dios! ¡Santo! Ni siquiera me conocía bien. Nomás porque supo que era pastor, me dijo, I love you. Te amo, dijo. Te amo. Dije, wow. Dije yo, gloria a Dios, porque cómo Dios trabaja a los niños, hermano. A veces a los adultos nos cuesta trabajo decirle así a alguien que ni conocemos, aunque sabemos que sean cristianos. Pero mire, entonces,
Es el Espíritu de Dios el que vino poderosamente y le cambió la vida a David. Digo, te recibo. Que venga poderosamente el Espíritu de Dios y cambie la vida nuestra en algo mejor. Porque de David estaban dando cosas buenas, pero le iba a cambiar para algo mejor. Ahora le iban a dar, hermano, con ese poder, fuerza contra sus enemigos. Yo le aseguro que cuando David sale de ahí y se va al redil, hermano, le salió un oso y no la hizo. Le salió un oso, no, el león tampoco. Y cuando apareció Goliat, menos. Tampoco. ¿Por qué? Porque vino poderosamente el Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué estaba perdiendo Saúl? Todo eso. Ese poder tan grande que puede cambiar la tristeza en gozo, la debilidad en poder. Ese espíritu que estaba cambiando la vida de David era la misma oportunidad que Dios le había dado a Saúl, pero no la valoró. No la valoró. Tenía actitudes, traía una lanza, no le hacía caso a Dios, le hablaban la palabra profética, la ignoraba. Pero cuando ya empezó a sentir que alguien estaba para ocupar su lugar, le empezó a entrar la prisa por querer enmendar, pero no dejaba sus actitudes agresivas ni su mirada tenebrosa. Oiga, quiere decir que Dios mira hasta las miradas que hacemos. Si van con malas intenciones, con coraje, con enojo, con violencia, o van con ternura, o van con comprensión, o van con misericordia. Dios mira eso. Y se lo estaba haciendo ver. Y dice el verso 14, y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque no supo valorar lo que Dios le estaba dando. Entonces se le empezó a apartar. Y mire lo que sucedió por haberse apartado de él el Espíritu del Señor. Y un espíritu malo de parte ¿de quién? ¿Qué le hacía? Le atormentaba. Un ministro atormentado, un ministro sin presencia de Dios, que experimentó la presencia de Dios pero que la perdió. Oiga, hermano, que nunca seamos hallados con que perdimos la presencia de Dios, porque estaríamos perdidos, porque entonces habría un vacío que alguien malo querría ocupar, y es un espíritu malo. Hay gente, hermano, que por causa de sus actitudes empezó bien, pero ya no está bien. Está con un espíritu malo que lo atormenta. Sabe que el Espíritu de Dios nos da descanso. El Espíritu de Dios nos trae consolación. El Espíritu de Dios trae paz. El Espíritu de Dios trae nobleza, trae fidelidad, trae bondad, trae unos frutos bien lindos. Amén, gloria a Dios. Pero hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos y no tomarlo en cuenta como que no tiene nada malo con Dios. Tenemos que aprender un poquito más a valorar qué es lo que Dios valora. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que Dios lo esté usando, pero de repente por las actitudes Dios se puede apartar. Se le apartó a este hombre Saúl. Hermano, ya no tener la presencia de Dios y que haya llegado un espíritu mal. ¿Sabe que hay gente así? Lamentablemente hay mucha gente cristiana que se mete en iglesias y empezó con el Espíritu de Dios, pero ya no trae el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que trae? Mano negra. Y luego llegan y les encanta ir a poner las manos sobre la gente, porque cuando Dios los usaba, fluía la unción. Pero ahora que se apartaron con sus actitudes y vino otro espíritu diferente y ponen las manos y dejan mancha negra. ¡Wow! Yo le voy a decir una cosa. Tenemos toda la libertad, hermano, como hijos de Dios, porque Dios nos ha hecho libres. Para si algún día usted quiere ir a una iglesia a visitarla, puede ir, pero no se me deje poner manos si no llega a congregarse en esa iglesia. Si usted Dios le ha puesto seguir congregándose aquí, usted visita otra iglesia, vaya, pero no se deje poner las manos, porque a saber con quién va. ¿Qué si es alguien así? Que se apartó el Espíritu de Dios y llegó un espíritu malo. ¿Y cómo va usted a saberlo? Las características de Saúl. Trae una lanza y quería atravesar medio mundo. La mirada. La mirada es un distintivo.
Jesús decía que si hay luz en los ojos o si hay oscuridad. Si hay oscuridad, peligro, es un indicador que algo no está bien. Si usted a mí me ve los ojos negros, no se deje que yo le ponga la mano. Pues si usted no me mira así, déjese poner la mano. Pero no crea que voy a ir así nomás así a poner las manos encima. Yo tengo respeto y conozco principios de Dios que no se deben poner las manos con ligereza. Se la tiene que uno esperar el tiempo de Dios. Dios me ha enseñado a no poner las manos nomás así porque alguien está contaminado. Yo se lo he contado. A mí un día me dijo el Señor, no lo toques, porque ya iba yo con la costumbrita de poner la mano en la cabeza de alguien. No lo toques, me dijo. ¿Y por qué? Estaba bien enchamucado, pero súper enchamucado porque invocaba al diablo. No porque estaba arrepentido de su pecado después de haberle servido al diablo, sino porque le estaba sirviendo al diablo y disfrutaba lo que estaba haciendo y quería matar a su familia. Y yo dije de una vez, se lo saco. Dijo el Señor, yo no se lo voy a sacar. No lo toques. Timoteo llegaba y ponía manos al que llegaba. Y empezó a tener dolores de estómago. Y le dolía el estómago, y le dolía el estómago. ¿Y por qué le dolía el estómago? Cuando andaban poniendo las manos con ligereza. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Tomar un poco de vino tinto para calmar las molestias estomacales. Lo que tenía que hacer es dejar de poner las manos con ligereza. Entonces Pablo le dice, no ponga las manos con ligereza. Cuidado, porque muchas veces, hermano, está uno yendo donde Dios no está yendo. Tenemos que ir en la corriente de Dios. Cuando Dios quiere tocar a alguien, a veces no hay necesidad ni tocarlo. Nomás con que uno ore por esa persona y Dios lo puede tocar. Y a veces se no tócalo. ¿Por qué? Porque necesita una administración especial del Espíritu, porque cree que nadie lo quiere. Y con tu toque se va a dar cuenta que voy a ministrar amor, que sí lo acepto, que sí lo amo. Entonces es el Señor el que va a decir cuándo sí, cuándo no. Pero mire, la presencia de Dios aún no la supo aprovechar suficiente. Sí experimentó victorias, sí empezó con el reino, sí, y cuando ya le iba a llegar la confirmación de su reino, dijo el Señor, no se la puedo dar. ¿Por qué? Porque hace como se le pega la gana. Las instrucciones que le doy no las sigue. Oiga, entonces David se empezó a distinguir con Dios, porque sí sabía someterse bajo autoridad. Estaba bajo la autoridad de su padre cuidando las ovejas. Ni siquiera lo invitaron al servicio, y cuando lo mandaron a traer, dejó todo lo que estaba haciendo y se vino con buena actitud. No crea que vino con ojos así de resentido. ¿Por qué no invitaron a la comida? Porque a veces nosotros los cristianos somos muy resentidos, hermano. Ay, nadie me quiere, no me saludó, ya me voy. Bye bye. No. Uno tiene que superar. A veces, hermano, hasta críticas. ¿Por qué no tomar las cosas por el lado amable? ¿De dónde yo saco eso? Si eso yo lo aprendí afuera en la escuela. El Cristo me lo confirmó, porque dice que como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué fue lo que lo llevaron? Fue la profecía, decía todo lo que padeció el Señor con nosotros. Y todo eso lo sufrió y dijo, no se los tomes en cuenta. Hermano, ¿y por qué a veces nosotros somos tan delicados? Que un desplante, un desaire, no me contestó, no me habló, no me miró, no me dio la mano, no me quiere, ya me voy. Y es el puro diablo que lo está engañando. Pero si llega uno con la mentalidad, seguramente está conectado con el Señor, le está llegando revelación ahorita, y me vio y sin verme. Mire, yo tengo una nietecita que se queda así, y le hace uno así, y luego le pongo la cara enfrente y sigue igual así, y me quito y sigue igual así. Yo digo, ¿dónde estará conectada? Y luego digo, está enojada conmigo. No, nomás pasan los días y no me deja de retirar el cachetito porque le esté dando su bechito. No tiene ningún sentimiento, no es eso. A veces uno está viendo sin ver. A veces uno está viendo, pero allá el asunto que está allá pendiente, a veces está pensando cómo le va a hacer, y a veces está uno distraído. Eso no quiere decir que está peleado, que está ignorando al que está enfrente. ¿Por qué no tomarlo así? ¿Por qué cuando alguien te voltea a ver y no te saluda, por qué no tomarlo así? Como sin agravio.
Y si viniera con agravio, como cordero voy llevado al matadero y no voy a abrir mi boca, ni me voy a quejar, ni voy a llorar, ni me voy a sentir. ¿Sabe usted que hay mucha gente, hermano, que está esperando, no viene a la iglesia, que el pastor esté detrás de ellos por teléfono? Oiga, hermano, si tenemos años de cristianos, ¿cuántos de aquí acá andan a hacer de nuevo? ¿Ya tienen tiempo caminando en Cristo? ¿No deberíamos ya estar bien maduros como para no tomar ofensas a la ligera, hermano? Yo creo que los cristianos tenemos que tener una madurez, un crecimiento, un desarrollo a causa del tiempo. Porque Pablo, cuando hablaba a los de Corintios, les decía, habiendo sido por causa del tiempo, ya deberían de ser maestros, y todavía les tienen que estar dando lechita espiritual. ¿Por qué? Porque es cómo se ofenden, cómo se pelean. La iglesia de Corintios era una iglesia donde se movían mucho los dones del Espíritu, pero había un montón de dificultades, rivalidades, sentimientos y todo eso. Y decía, Pablo le decía, como niños les tengo que volver a los primeros principios elementales, los rudimentos. ¿Sabe usted una cosa? Dios espera en las iglesias madurez. ¿No dice que llegó a la casa de los ancianos? Oye, hay gente que ya está aquí suficiente tiempo como para que Dios diga, este va a ser un anciano. A mí me nombraron anciano en una iglesia. Nos nombraron a varios. Pero una vez que fui a predicar a una iglesia en El Paso, en El Paso, Texas, me presentó el pastor de ahí como el único anciano de la iglesia en San Diego. Dije, no, si somos 3. No, dice, los otros no son. A mí Dios me da testimonio que tú sí eres, por los otros no. Santos, no. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues solo Dios sabe. Pero a mí Dios me dice que nada más tú. También hermano Víctor Garduño, una vez que fui a México, me dijo, tú sí eres anciano, me dijo. Y yo, pero ¿sabe qué me hizo cuando yo llegué a la iglesia? Llegué, lo saludé y luego me dijo, ven, ¿qué pasó? Va a empezar el servicio ahorita, después platicamos, pero va a empezar el servicio ahorita y te sientas al mero atrás, me dijo. Ups, dije venía yo desde Tijuana, de San Diego, iba yo a México City. Y llegué yo dije, ¿me va a decir, siéntate aquí? No, siéntate al mero atrás, me dijo. Y yo, está bien, sí, amén. De todas maneras, allá me siento allá en San Diego, así me pusieron, estaban a mero atrás. Está bien, no me ofendí, pero se me hizo raro. Y entonces me dice, y cuando yo te llame, vas a pasar al frente y vas a saludar a la iglesia y entonces te vas a bajar y te vas a sentar a menos frente. Porque es mejor que te digan, sube acá y no desciende allá, cuando vayas a la casa de Dios, en Santiago. Entonces yo dije, wow, este hermano sí es bien bíblico. Y pues así pasó. Pero cuando estaba yo allá mero atrás, empecé a recibir visiones. Y entonces empecé a ver que ahí en ese lugar tenían a alguien apedreado en la cabeza. Así como cuando le descalabran a alguien y le ponen nomás así un parche a la ligera, así con todo y tierrita y todo, sin cortarle el pelo, ni darle agua oxigenada, ni nada de eso. Nomás un parche así encima del pelo y ahí con un té. Así tenían a uno ahí apedreado. Y dije, y aquí no hay misericordia, aquí hace falta más compasión. Y vi quién era el apedreado y se lo dije, pero no ahí delante de todos, sino en privado. Dije, hermano, ¿sabes una cosa? Cuando me mandaste para allá atrás, el Señor me mostró visiones y miré esto. Tienes que tener cuidado con esta persona. ¿Por qué? Porque está herida por la espalda en la cabeza. Gloria a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Anciano. Pero no anciano, porque me veían a mí todo canoso. Y sí tengo una que otra. Me lo tapo ahorita últimamente, ¿verdad? Porque para nunca ventilar la cámara. No tengo problemas con la edad, pero ya van saliendo las canas con los años. Y entonces me veía todo canoso. Y entonces una persona intérprete de visiones. Digo, hermano, eso quiere decir que hasta que esté viejito usted va a ser de esta congregación. Pues le falló la interpretación, porque no fue así. Era que iba a venir la administración y la posición de anciano en la iglesia. Y yo donde quiera veía un viejito en visiones. Y decía, este viejito, ¿qué tanto me sigue? Decía yo. No entendía la visión que me iban a poner de anciano en la iglesia. Pero el anciano no se identifica por la edad, sino por lo que vas madurando con la fe.
Entonces aquí vinieron unos ancianos y cuando llegaron venían temblando. Dijo, ay, aquí nos van a sacar los trapitos al sol. Es bueno llegar con temor y reverencia a la casa de Dios. No llegar así, profecía se ha oído muchas y todos siempre me tiran de cosas. No, eso es una irreverencia, es una falta de respeto. David tenía respeto por la palabra. Y cuando le pusieron el aceite, le cambió la vida a otro hombre. Pero ve el verso 16, el verso 14. Dice, y el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le está atormentando, te está atormentando. Y dice el verso 16, ordene ahora a nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. ¿Qué tiene ese instrumento de particularidad? Que cuando David lo tocaba, ese que estaba atormentado por un espíritu malo empezaba a encontrar descanso, porque la adoración trae muchos beneficios. Cuando la música está en su punto, de alguien que está consagrado para Dios, con características como las de David, va a hacer que se ministre una paz. Por eso, mire, es importante estar a la hora de la alabanza y de la adoración, porque ahí, hermanos, si no lo liberan, al menos se juegan el chamuco. Perdón el término, ¿verdad? Pero es la verdad, porque no iban a liberar a Saúl, solamente le iban a dar un descansito de lo atormentado que venía, porque lo traía oprimido. Hermano, con razón me siento también cuando vengo a la iglesia. Claro, es que cuando baja la presencia de Dios, baja la paz. Ay, gloria a Dios, hermano, que tengamos esa administración en la iglesia, que está la adoración y se recibe un espíritu apacible. Viene uno cargado, viene uno no atormentado, porque aquí no hay ningún atormentado, ¿verdad? Amén, hermano, ningún atormentado. O puros atormentados. No dicen amén. A veces uno viene afligido. Aflicciones a veces sí. A veces uno viene afligido, a veces viene uno abatido, a veces uno viene cansado, a veces viene uno molesto. La verdad, no quiero agraviar a nadie, pero a veces uno llega así. Pero de repente en la adoración, empiezan a correr las lágrimas. Y una se llama tormento, y otra se llama cansancio, y otra se llama dolor, y otra se llama sentimiento. De repente se levanta libre. ¿Por qué digo eso? Porque María Magdalena llegó a los pies de Jesús. Llegó a los pies de Jesús y estuvo llorando. Y en esas lágrimas la liberaron de 7 demonios. ¡Wow! Hasta liberación se puede obtener en medio de la entrega con el Señor, en la humillación, cuando hay consagración. Cuando llega uno y se arrepiente, cuando llega uno y pide perdón, cuando llega uno y le dice, Señor, sé que lo que hice no estuvo bien, perdóname, límpiame. Dice, consagrado estás. Puedes participar de la unción. Ahorita va a llegar la palabra profética y va a decir, siervo mío, me ha agradado de ti. ¿Por qué? Por los corajes que hiciste, pero que ya los dejaste. Ay, Dios mío. A veces qué difícil es reconocer que uno necesita humillarse. Pero cuando uno lo agarra en su debida forma, dice el Señor, te voy a ministrar de una manera especial. No como a Saúl, que solamente se le tranquilizó mientras está el servicio, porque hay gente que viene de afuera enojada, está en la iglesia, se pone contenta y sale y se pone enojada otra vez, nomás le apacentaron al chamuco. Perdóneme, pero así pasó aquí. Pero el que viene atormentado y se consagra y se humilla y Dios lo libera, sale en otra persona cambiada. Volvió a cobrar los ojos azules. ¿Quiere salirte con ojos azules o ojos negros? Ay, no estoy menospreciando el color literal de los ojos. Estoy hablando de la mirada tierna o la mirada agresiva. Bueno, entonces dice aquí que cuando tocó el arpa y el espíritu malo de parte de Dios estaba sobre él, le tocaba el arpa con su mano y le dice, y te pondrás bien. La adoración trae muchos beneficios. Diga usted, me va a ir bien. Entonces Saúl dijo a su siervo, buscadme ahora un hombre que toque bien y tráemelo.
Y respondiendo, uno de los mancebos dijo: he aquí, he visto al hijo de Isaí, el de Belén, el que sabe tocar, es poderoso, es valiente, es hombre de guerra, prudente. Dígate, prudencia. Es mi manera de hablar. Hay gente tan imprudente. Una vez le dijeron a un señor: oiga, ¿es cierto que usted está casado con una mujer bien fea? Ah, qué prudencia. Es su gusto, cada quien. Oiga, usted tan bonita y con ese... La Bella y la Bestia me recuerda a la película. Hermano, qué prudencia. Usted tan grandote y él tan chaparrito. Ah, qué prudencia. Usted tan chiquita y él tan grandote, parece su papá. Un día me dijeron: no le compra a su hija, cómprele para su hija una nieve. Me decían, ahí en la cruzada de la línea. Yo, mi esposa, es que parece su papá. Oiga, su esposa está bien jovencita, ¿verdad? Y a veces me tocan acá el ego. Pero no, ya casi es niño. ¡A su nombre! David sabía tocar bien el arpa. Dios espera de ti que esa arpa que traes aquí, las cuerdas vocales, te las va a afinar. Y cuando cantes, vas a ministrar así como nos ministra Yossi. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios usa a Yossi? Es una bendición, Yossi. Dios te bendiga. Sé que es Dios usando tu vida, pero y también está usando a Job. Gloria a Dios. Qué bonito. Amén. Gloria a Dios por ello. Porque cuando uno llega y le cae la unción, lo cambian en otra persona. Gloria a Dios por ello. Pues te puede usar cualquiera de los que están aquí. Pero tenemos que cuidar la presencia de Dios. No la descuides. Saúl la descuidaba. Hacía acto de presencia, pero enojado. Y ahora debería haber él estado ahí, pero no estaba. ¿Por qué? Porque andaba por otro espíritu. Usted sabe que es otro espíritu el que lo hace a uno alejarse. Pero es el Espíritu de Dios el que lo hace a uno acercarse. Usted acérquese. Acérquese, pero para ser parte del cuerpo. No salga usted por ahí con la corriente que todo el mundo... Es que no hay amor. Bueno, si usted tiene amor, es la parte que hace falta en la iglesia para que ministre amor. No diga amén, pues. Amén. Pero es que somos la iglesia. Diga usted, la iglesia soy yo. Cuando usted habla, hay alguien que habla contra la iglesia donde usted se congrega, dígale: no se meta conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. Mejor acérquese para ministrarle lo que hay bueno en la iglesia. Pero no diga así, ¿verdad? Y yo sabía. Algo no andaba muy bien, como que no me checaba algo. Pues no sé ni qué. No más porque alguien dijo: no hay amor. Pero ¿qué si el que dijo no hay amor es porque lo exhortaron? Hay veces que el Espíritu de Dios llega y exhorta a alguien. Saúl era un exhortado. ¿Hasta cuándo vas a aprender a hacerle caso a Dios?, le dijeron. Y ahora que dices que porque ya Dios te abandonó, ahora iba a buscar a la bruja, para que a la psíquica, a la medium, para que le hablara, porque ya Dios no le hablaba ni en la predicación, ni por la palabra, ni por la profecía. Y entonces, como ya no le contestaban, entonces fue con un medio. Oiga, ¿qué ministraciones traería Saúl si seguían con él en su reino? ¿Los iba a tener a todos bien atravesados con la lanza? Porque la palabra no debe de herir y destruir. Tiene que matar una naturaleza pecaminosa en nuestra vida, pero Dios nos ha llamado desde que nos bautizamos a morir al mundo. Y en medio de la palabra tiene que llegar algo que corte, porque dice que es una espada con dos filos. Y tiene que cortar para el pueblo y para el sacerdote también, porque también a uno le toca. Yo cuando predico, a mí mismo digo: ay, Padre, esto es para mí. Ay, hermano, para usted también, claro, si tenemos la misma naturaleza terrena, pero nos han llamado un llamamiento santo. Y tenemos que estarnos consagrando constantemente para el Señor. Y los días de reunión,
Cuando usted diga es día de reunión, diga usted es día de consagración. Y cuando venga, venga con la mentalidad de que se va a limpiar. Y si venimos con esa administración en nuestro corazón, nuestro enfoque, cosas buenas van a estar sucediendo en la iglesia. De repente va a ver usted a los hijos. ¿Por qué los hijos? Porque ellos son el mejor testimonio de quiénes somos nosotros en la casa. Son los hijos los que dicen, mi papá tan bonito que habla, pero acá puros gritos. Mi mamá, ahí tiene voz de canario, pero en la casa parece que está tronando el cielo. Son los hijos los que hablan la verdad. Y si los traemos juntos y nos tocan a ellos y a nosotros, el ambiente va a ser cambiado poderosamente. Para que en vez de que sea una casa dinamita, ¿y por qué digo una casa dinamita? Porque sálvese quien pueda. A veces la cosa se pone terrible. No me acuerdo una vez que íbamos a ir a dar un estudio. Yo iba a dar estudios desde muy poquito que me hablaron de Cristo, porque me apasionó ver cómo me enseñaron la Biblia. Yo quería desarrollarme ahí, aunque no quería ser pastor, pero quería involucrarme como la manera como se movía el pastor con la palabra. Entonces fui a una casa y les daba yo la enseñanza. Y luego que voy viendo, pero fue así como un arrebatamiento o algo, yo no sé, pero veía hacia un pasillo. Estaba la sala, la cocina, la sala, y estaba una puerta, y para allá como que era una recámara y para acá la otra. Entonces salía el hermano por acá y la hermana por allá, a los que les iba a dar estudio, y de repente que veo que el hermano le hace así, y la hermana jaloneándolo, pum, en la cabeza, a manotazos. La doña le está pegando el don. Se lo traía a puro moquetazo, hermano. Y yo decía, ay, padre, ¿qué estoy viendo? Eran visiones. Y yo creía que era, como estaba ahí, vi la escena, creí que no puede ser. Si se habla tan bonito cuando van a la iglesia. Y yo veía que le pegaba sus buenos manazos. Aquí venía uno de esos, gloria a Dios, hermano. Pues le pegaba. Y ya grandes, que debiendo ser maestros a causa del tiempo, yo iba a darles enseñanza, y lo que estaba viendo, dije, qué testimonio tan bonito tiene. Porque caras vemos. Mejor que diga Dios, mira, no es lo que aparenta, pero esta es la realidad. De David no fue un mal testimonio, fue un buen testimonio. De parte de Dios, un buen testimonio. La pregunta aquí es, de parte de Dios, ¿qué testimonio tendrá nosotros? ¿De apariencia? ¿De amabilidad o de violencia? Oiga, tenemos que cuidar la presencia de Dios. Diga usted, yo estoy dispuesto a enmendar lo que tenga que arreglar, a consagrarme. Consagrarme es venir a presentarme delante de Dios y decirle, Señor, esta es mi vida, por favor cámbiala, límpiala, transfórmala, haz conmigo algo de que tú te puedas agradar. ¿Por qué? Porque mis hijos en mi casa, mi esposa, mi esposo, no los puedo engañar. Mi esposa sabe cómo me levanto y sabe cómo me acuesto y a qué vuelvo, si me lavé los dientes o no, porque es la que está más cerquitas conmigo. Usted sabe que tenemos hijos y también ellos nos miran cómo nos levantamos. Ellos saben si eres una persona que buscas de Dios o no la buscas, si lees la palabra o no lees la palabra. Aunque no les prediques, pero con que vean que tu enfoque es en la palabra, se les va a quedar. Y van a decir un día, yo me acuerdo que mi papá o mi mamá, a altas horas de la noche, estaban leyendo la Biblia. Y cuando sean adultos van a hacer lo mismo. Porque instruye al niño su carrera. Cuando sea viejo, no se apartará de ella. Entonces la presencia de Dios que descuidó Saúl, David aprovechó. Ha habido presencia de Dios que otros han menospreciado, aprovechémosla nosotros. Amén. Vamos a cuidarla, vamos a aprovecharla, vamos a dejar que nos cambien por dentro las actitudes. Porque si eso cambia, vamos a tener un hogar feliz.
Amén. ¿Por qué no te pones de pie tantito? Y vamos a hacer una oración.